Buenos días, nuestro proyecto es un generador hidráulico. El objetivo de este proyecto es demostrar el principio de conservación de energía, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Para esto necesitamos 16 cucharas, un motor de 12 volts, 2 discos DVD, una base rectangular de madera con 2 soportes, una liga, 2 discos de madera de 11 centímetros de diámetro, 4 tapas de plástico, 30 centímetros de alambre. Para formar nuestra turbina se pegan las cucharas a los discos. Al centro del disco se pegan las tapas, una en cada lado. Dichas tapas tienen un agujero en el centro. El centro cuenta con un agujero del grosor del alambre. En los soportes de la base se introduce el alambre. Este lleva consigo el disco pegado en el centro. En un extremo externo de uno de los soportes se pega la polea de madera. Se asegura que al mover los discos el alambre se mueva con estos. Se coloca la liga desde la polea de madera hasta la polea del motor. Se conectan los cables en su respectiva polaridad del motor y el otro extremo de los cables se conecta al foco. Se deja pasar un flujo constante de agua por las cucharas provocando que gire la turbina. A su vez hace rotar la polea del motor produciendo una diferencia de potencial, lo que hace que prenda el foco, generando energía mecánica. Cuando el flujo del agua está en la parte más alta de referencia, la velocidad del flujo se considera como cero, por lo que la energía cinética también es cero. La energía potencial en el punto más alto depende la masa y la altura de referencia. En el punto más bajo, la altura será cero, de modo que la energía potencial también es cero, y la energía cinética depende de la velocidad final del fluido y de la masa. El trabajo producido por el movimiento de la turbina se transmite a la polea del motor. El motor transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Debido a un campo magnético establecido dentro del motor por el movimiento de un imán o un par de bobinas. En el rotor del motor, que es la parte que gira, se encuentran un par de bobinas, y en la parte del estator, parte inmóvil del motor, hay otro par de bobinas. Al moverse el rotor se establece un campo magnético que genera una diferencia de potencial. Cabe mencionar que el motor utilizado es un motor eléctrico inverso, ya que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. El motor eléctrico es un dispositivo electromotriz, lo que indica que tiene la capacidad de convertir energía eléctrica en mecánica. Para esto cuenta con un eje de salida que permite acoplar un engranaje, polea o cualquier mecanismo que sea capaz de transmitir el movimiento creado por el motor. Consta de una armadura o rotor, un conmutador, escobillas, un eje y un imán de campo. Para que gire el rotor se debe de conectar una fuente de poder de corriente directa. El funcionamiento del motor se basa en la acción de campos magnéticos que hacen que gire el rotor en dirección opuesta al estator, por lo que si sujetamos con soportes o bridas la carcasa del motor, el rotor con el eje de salida será lo único que gire. Como es un dispositivo electromotriz, puede realizar la función inversa y convertir energía mecánica en energía eléctrica. Matemáticamente, se puede obtener la relación diferencia de potencial entre carga producida por el trabajo mecánico realizado. En las medidas experimentales que se registraron con el uso de un multímetro, se obtuvo que para el movimiento producido por el flujo de agua se registra una diferencia de potencial mayor comparada con la obtenida por el flujo de aire. Esto se debe a que el flujo de agua es más constante que el del aire, ya que para este se utilizó una manguera que dejaba salir un flujo a presión, lo que ayuda a dirigir el mismo. Por el contrario,
Con el flujo de aire, al utilizar una secadora, solo hay una corriente que se dispersa, provocando que el movimiento que hace prender el foco no sea lo suficientemente constante como para mantener el foco encendido sin parpadear. En las pruebas realizadas en el experimento nos damos cuenta que el flujo de agua que hace que gire la turbina debe de estar a presión. De lo contrario, la turbina gira con una velocidad lenta, siendo esta insuficiente para producir el trabajo requerido para encender el foco. Esto puede solucionarse cambiando la estructura de la turbina o de la polea para hacerla más dinámica y que gire más fácilmente. Utilizando materiales que pueden ser reciclables, se realizó con éxito el proyecto, ya que al generar energía mecánica por medio de la hélice, se hace pasar agua a presión en los extremos de las cucharas, creando una frecuencia lo suficientemente constante como para encender un foco pequeño de 3 volts. Asimismo, la diferencia de potencial que se obtuvo fue la necesaria para mantener el foco encendido durante 40 segundos, utilizando 10 litros en el experimento, con un flujo constante de 0.25 litros sobre segundo. La energía eléctrica obtenida mediante la energía mecánica se obtiene por medio del trabajo, ya que la diferencia de potencial es igual al trabajo sobre el nivel de carga. Por otro lado, sabemos que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética, y una vez sustituyendo, se explica el funcionamiento del proyecto. Otra manera de realizar el mismo experimento es con aire. A presión, por cuestiones de incapacidad en el espacio, se propone otra forma de crear el experimento sin agua debido al gasto excesivo. Se sabe que de ambas propuestas la teoría se comprueba, por lo que no influye si la turbina funciona por medio de diferentes recursos renovables, en este caso aire y agua. Esto se debe a que el movimiento de la turbina se considera energía mecánica que se transmite al motor, convirtiéndose en energía eléctrica, tomando en cuenta que de esta manera se pueden crear por medio de recursos renovables fáciles de obtener una aplicación lo más sustentable posible.